Aleluya, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Dios le bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre en cualquier lugar donde nos encontremos. Aquí tenemos un anuncio que mi hermano olvidó. Congregación Cristiana invita a la conferencia Una mujer conforme al corazón de Dios, con las pastoras Kenia Delmir, no sé si es así, Delmir y Vilma Rivas, este sábado 12 de marzo a las 5 de la tarde. Comunicarse con las hermanas Rosalía. Habrá transporte y será libre de costo. Rosalía es la persona, el contacto para que asistan a esa conferencia de damas el sábado 12 de marzo a las 5 de la tarde. Me imagino que es en Congregación Cristiana Santiago. Bien, amigos, hermanos, es un privilegio tener la oportunidad de enseñar el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es un gran compromiso hacerlo, porque no crean que es tan fácil venir a dar una enseñanza acá y que el Espíritu de Dios obre a favor de ese mensaje, que sea como una semilla que caiga en un terreno fértil y pueda a su tiempo fructificar al 30, al 60 o al 100%. Estamos viviendo tiempos post-COVID, o estamos en pleno COVID, pero ya legalmente se instituyó, se dio a conocer que ya podíamos salir sin mascarilla. Pero la gente parece que se acostumbró a su mascarilla o ha hecho conciencia de que realmente no es un problema legal, sino es un problema de protegernos unos a los otros. Nos protegemos nosotros y protegemos también a los demás. Entonces, nuestro presidente Luis Abinader, emocionado, decretó el fin de las restricciones. Pero al otro día salimos y vemos a la gente que también sigue cuidándose. Hay gente que estaba loco que ocurriera eso y salieron al día siguiente sin nada, libre, libertad total, ¿verdad? Ojalá que no le pase nada. Miren, quiero enseñar hoy, no sé si está puesto ahí, no. Quiero enseñar hoy acerca de un tema que es ampliamente conocido por ustedes y por mí también, cuya temática le hemos puesto la luz en las tinieblas. Y parece que estábamos conectados todos, ¿verdad? Joel mencionó luz en las tinieblas, cuando el pastor también subió, habló de luz en las tinieblas. Entonces ustedes saben que hay un versículo que está en 1 de Juan, en 1:5 de Juan, ¿verdad? Pero yo quiero comenzar con un pasaje que está en Juan 3, a partir del 16, que tanto nosotros conocemos, pero que nunca está de más volver a repetir. Y dice Juan 3, a partir del versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si usted no cree que esta luz natural, la que nos ilumina en medio de la oscuridad, puede ser así, pero ahí estamos hablando de la luz de nuestro Señor Jesucristo, que viene a traer en nosotros. Cuando viene a nosotros, viene a traer luz. Entonces nosotros nos trasladan de ese reino de las tinieblas a esta luz admirable que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el tema de esta mañana va a ser relacionado a la luz en las tinieblas. Y dice Juan 1:5 que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, desde la eternidad, desde la creación del mundo, hubo tinieblas hasta que se hizo la luz, y la luz entonces resplandece. Significa que es más importante la luz que la oscuridad, porque cuando viene la luz, entonces simplemente desaparece la oscuridad, que es sinónimo de tinieblas. El universo gira alrededor de dos fuerzas, una creativa y una destructiva. Son dos fuerzas poderosas que se oponen una a la otra. La tendencia de la primera es la transformación hacia el bien y preservación del universo. La otra es hacia la destrucción, el caos, el desorden. El bien y el mal, la luz y las tinieblas, las medias tintas no existen. Simplemente son momentos de tránsito hacia uno de dos caminos. Nos encaminamos hacia el bien con la fortaleza del Creador del mismo, o irreversiblemente nos atraerán las fuerzas poderosas de la malignidad. De tal manera que hay que estar claro que estamos en una o estamos en la otra. No podemos estar en que medio oscuro o media luz, es una cosa o la otra. Evidentemente que tampoco hay que autocondenarse y decir, bueno, ¿y dónde que yo estoy? ¿Estoy aquí o estoy allá? No, realmente es un tránsito en el cual realmente Dios nos ha dado un llamado y nosotros lo hemos recibido, y otros simplemente todavía no han recibido ese llamado, que es venir a la luz admirable. La palabra corrupción, que tanto se menciona a través de los medios de comunicación, es malentendida. Hasta personas con un nivel medio de educación no siempre la interpretan bien. La corrupción es entendida de forma corriente como robo, como latrocinio, sustracción de los bienes públicos, y eso es una pequeña parte del iceberg. Recientemente yo hice un curso de formación en lo que son el enfoque curricular por competencia que tiene la República Dominicana en su currículo educativo, y di una asignatura que se llamaba evaluación. Uno con su experiencia de evaluar tantas veces a los alumnos lo que uno trata de enseñar, y evidentemente aprendí que ahí hay el tema de la evaluación es un tema tan profundo que muchas veces nosotros conocemos una partecita de él. Entonces nos mostraron una imagen de un iceberg, de un gran pedazo de hielo, ¿verdad?, que una vez sale la puntita, ¿verdad?, y usted superficialmente simplemente ve la punta del iceberg, pero debajo del agua hay un pedazo de una dimensión tan extraordinaria que simplemente nosotros no vemos. Así mismo pasa con el tema de la evaluación, que conocemos un pedacito, pero la gran parte nosotros la desconocemos. Muchas veces confundimos los síntomas que tenemos en el cuerpo con
con la enfermedad, y simplemente el síntoma es un reflejo de lo que está pasando en nuestro cuerpo. No confundir los síntomas con la enfermedad. La enfermedad hay que atacarla, no a los síntomas, que son el reflejo de lo que en verdad ocurre en nuestro organismo. Pero ¿cuál es la verdadera definición de corrupción? La corrupción es la transformación de un sustrato, de un fundamento aparentemente sano, según su presencia estética en el entorno del sujeto, en un sustrato que resulta ser repugnante y aún peligroso para el sujeto mismo que descubre esa transformación. Algunas veces no conocemos la dimensión de lo que significa la corrupción. O sea, la corrupción en el fondo es como usted hacer las cosas fuera del canon, fuera de la normativa, fuera de lo que es la práctica, la buena práctica de cómo se hacen los procesos. O sea, deteriorar, pervertir cómo se hacen las cosas es simplemente caer en un proceso de corrupción. No hacer las cosas apegado a la luz de la palabra es simplemente pervertir el mensaje. O sea, hemos recibido un mensaje y entonces nosotros no estamos actuando en consecuencia de esa luz, de ese mensaje que nosotros hemos recibido. Deterioro de valores, normas, usos o costumbres en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. O sea, cuando nos dan un mandato de desempeñar una función pública, privada, simple o alta, simplemente hay un reglamento, hay unos estatutos, hay una normativa, hay leyes en las cuales nosotros debemos actuar bajo esos lineamientos. No importa que usted sea el presidente de una junta de vecinos o sea el presidente de la República, en esas dos organizaciones hay leyes, hay lineamientos de cómo uno debe actuar en función de a quien nosotros representamos. La función, el cargo más digno, yo estaba hablando los otros días con unos amigos, el cargo más digno que un hombre puede estar representando, comparándolo con muchos cargos importantes, es ser directivo o presidente de una junta de vecinos. Usted sabía que todos los cargos en este país reciben algún tipo de remuneración, ¿verdad que sí? O sea, el cargo más chiquito en términos políticos es ser un vocal de una junta distrital. O sea, que es el cargo homólogo a los regidores de los municipios. En los distritos municipales, por ejemplo, aquí en Mao hay Amina, Guatapanal, Pueblo Nuevo, tenemos 3 distritos municipales y ahí funciona lo que se llama un director de una junta distrital, que es como el equivalente al alcalde del municipio. Entonces, en las juntas distritales hay vocales y en los municipios hay regidores. El vocal parece ser el cargo en términos electivos de menor jerarquía, ¿verdad que sí? Porque hay otros cargos, un alcalde de una comunidad, de un paraje, de una sección, un segundo alcalde, que es más chiquito que el alcalde. A eso creo que no le pagan todavía, ¿no? No sé si hay alguna ley que la modificaron. A los bomberos no le pagaban. En un país importante, en los países desarrollados, la función de bombero es sumamente importante. En estos países esa función no es tan importantizada, pero creo que supe los otros días que ya los bomberos le están pagando en algunos municipios del país. Y qué función más digna hacer una labor al servicio de la comunidad sin recibir ningún tipo de paga. Entonces comparaba que un presidente de una junta de vecinos no recibe ningún tipo de paga. ¿Para qué se hace ese trabajo? Le estoy hablando con conocimiento de causa, porque yo actualmente sí desempeño la función de presidente de una junta de vecinos y simplemente hacemos trabajo en beneficio de la comunidad. Sacamos tiempo y hasta recursos sacamos para concretizar acciones y obras a beneficio de esa comunidad que lo necesita. Y algunas veces la gente se nos niega a participar de esa
de esa labor comunitaria que simplemente la hacemos por el deseo, por la vocación que tenemos de que vivimos en un lugar y queremos vivir en un lugar que sea digno, en un lugar que esté limpio, que esté arborizado, que haya los servicios adecuados para hacer eso, que tenga esto, que tenga aquello. O sea, algunas veces no hay nada y se comienza de cero, pero siempre bajo ese lineamiento uno podría dejar una impronta al servicio de uno, al servicio de los demás y al servicio de la comunidad en sentido general. Por eso le digo que es un trabajo que realmente el que lo hace es satisfactorio, porque estamos trabajando sin esperar nada a cambio, sino un beneficio a nuestra comunidad. La corrupción es un comportamiento antiguo. La gente cree que eso de ahora. La corrupción es un mal milenario, creo que tan milenario como el hombre. Hace mucho tiempo es ilegal, la corrupción es ilegal, pero objeto de una práctica tolerada en las altas esferas y por la opinión pública. Muchas veces la gente no recrimina tanto eso. Inclusive la gente que desempeña funciones públicas recibe presión de su entorno, familia, amigos, compañeros. O sea, pendejo, tú estás ahí por un tiempo, si no es ahora, jamás. Entonces, ese fenómeno muchas veces está incentivado por tu entorno, que si tú no haces cosas para beneficiarte a ti, beneficiarte a tu entorno, tú simplemente eres ya lo saben. Entonces, hemos entrado actualmente en un periodo en donde este comportamiento, antes tolerado, ya no lo es más. O sea, yo pienso que la República Dominicana está avanzando en ese tema en el cual ya no. O sea, ese tema no es tolerado ya. O sea, se ha dicho tanto de este tema, se ha escrito tanto de este tema, que simplemente es un fenómeno que debe ser algo repugnante para aquellos que lo practican. Entonces, hagamos un poco de conciencia sobre eso, que cuando se habla de corrupción se está hablando del recurso nuestro. Muchas veces nosotros estamos en este país y no entendemos que nosotros somos parte de este país, que todos esos recursos que andan por ahí rodando es recurso nuestro, y que muchas veces son dilapidados por gente que no tiene conciencia acerca de esto. O sea, nuestra conducta o comportamiento debe ser de carácter ético, debemos actuar de manera correcta, transparente, apegado a las normas, el bien hacer de las cosas. Lo contrario a esto es perversión, desviación, corrupción, degradación, degeneración, desorden, caos. Todo esto está fundamentado en una ley universal que se llama ley de la entropía. La ley de la entropía es la tendencia que tienen los procesos hacia el desorden, hacia el caos. Esa ley la sabe bien usar nuestro enemigo, sabiendo que la misma está en contra de la misma existencia de la humanidad. La tendencia es hacia el caos en términos general. En Génesis capítulo 1, versículos de 2 al 4, habla de luz y también habla de oscuridad. Por favor, me ponen ese pasaje ahí. Génesis 1, de 2 al 4. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la luz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Comenzando la Sagrada Escritura se fundamenta bien que la luz y las tinieblas deben ser separadas. Entonces nosotros hemos sido separados de las tinieblas y hemos sido trasladados a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y el 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Por eso en muchos similes en la Biblia hablan de los hijos del día y los hijos de la noche. O sea, los hijos del día son los que han recibido la luz de la verdad,
y los hijos de la oscuridad que todavía se mantienen practicando las cosas que no son agradables a nuestro Dios. Y de ahí precisamente de Juan 1:5 fue que tomé el título de esta temática. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, las tinieblas fueron ya vencidas desde la eternidad. Desde que Dios dijo, separe la luz de las tinieblas, ya la luz venció las tinieblas. La luz venció las tinieblas en el mismo cielo, cuando se produjo aquella rebelión del enemigo, el diablo, Satanás, conjuntamente con la conquista de la tercera parte de los ángeles en el cielo. Eso fue magnífico, ¿verdad? Este enemigo, bajo engañosas artimañas, conquistó a la tercera parte de los ángeles, y ahí mismo se produjo una batalla donde simplemente la luz le ganó a la oscuridad y fueron expulsados del cielo. O sea, todos fueron expulsados y vivieron fuera del cielo, en las regiones celestes están viviendo. Una comparación: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Eso está en Eclesiastés 2:13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muchas veces uno habla y dice, ¿qué es lo que quiere decir? Con todo esto, ¿qué quiero dejar dicho? ¿Qué quiero enseñar? Quiero enseñar muchas cosas y quiero referirme a Isaías capítulo 5, versículo 20, que dice lo siguiente: y hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Con todo esto, ¿qué quiero dejar dicho? ¿Qué quiero enseñar? Primero, que hay confusión en el mundo, pero sobre todo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Repito, hay confusión en el mundo, pero sobre todo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo creen? Segundo, el pueblo de Dios necesita de modelos auténticos, hombres y mujeres que no se doblen ante los baales, aunque sabemos que nuestra vara, nuestro estándar, nuestro modelo está en el varón perfecto, Cristo Jesús. Muchas veces nos fijamos en los modelos equivocados, los modelos distorsionados, inclusive los hijos de Dios, ¿verdad? Sabemos un varón, que ese varón falla, vemos una mujer, que esa mujer falla, y en vez de levantarlo, le tiramos un fuetazo. Nosotros mismos, ¿verdad? Míralo ahí. Hay gente que está esperándonos en la bajadita, ¿verdad? Para decir, míralo, tanto que hablaba, tanto que decía, tanto que predicaba, tanto que enseñaba, y él mismo no fue capaz de tomar el mensaje que quería que otros aprendieran, no se lo aplicó a sí mismo. Las fuerzas del mal atacan permanentemente a la iglesia, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo atacan directamente a Él, porque ya Él lo venció desde la eternidad, desde el cielo, desde la cruz, y seguirá venciendo por siempre. Es como una película estándar, que aunque usted vea a los protagonistas pasar dificultades, finalmente vencen a sus enemigos. Serán las películas tradicionales, ¿verdad? Comenzaba con una situación, en el medio un nudo, los protagonistas buenos, pasaban mucha crujía, a punto ya de que, y finalmente el final de esa película, que eran los buenos, se imponían a los malos, ¿verdad? Eran las películas del pasado, porque las películas del presente son distintas, ¿verdad? La película de ahora tiene un final inesperado para que usted se quede con el deseo de seguirla
al siguiente capítulo o a la siguiente temporada. La dejan en suspensa, porque un problema como de atarte a esa situación. Número 4, no es que las personas practiquen el mal. Óigame bien este detalle. No es que las personas practiquen el mal, sean malvadas. Yo creo que en el fondo nadie quiere ser malvado, sino que se han dejado fascinar. Se han dejado fascinar por la luz engañosa del enemigo. Porque una luz brillante que tiene el enemigo, bonita, extraordinaria, que el mundo la ve y wow, qué cosa más bonita, ¿eh? Pero es engañosa, el enemigo es engañoso, tiene una luz engañosa. Y nosotros que hemos probado el bien y conocemos la luz verdadera, no podemos dejarnos turbar nuestro entendimiento y retroceder hacia el lodo de donde fuimos sacados, limpiados y vestidos con ropa fina, y ya podemos presentarnos a la santidad de Dios, donde los sucios y asquerosos no pueden entrar. Palabras duras, pero que es así. O sea, ¿cómo Dios puede estar en medio de la suciedad, de la asquerosidad? Dios es un Dios de amor, un Dios de santidad, un Dios de limpieza, un Dios de transparente. Entonces eso es como decir luz y oscuridad no pueden estar en el mismo lugar. Si hay luz, se fue la oscuridad. Si hay oscuridad es porque no ha llegado la luz. Usted sabe que la prohibición de las tarjetas ya no es obligatorio entrar a un lugar y que le pidan la tarjeta. Y eso fue abolido del miércoles, del jueves para acá. No nos dejaban entrar a ciertos lugares hasta que habló el que puede revertir ese proceso. Hay un pastor famoso en la capital, creo que muchos de ustedes lo conocen, el pastor Carlos Peña, que a la sazón también es periodista. Él contaba recientemente que él no lo dejaron entrar a la graduación de su hija en una de las universidades prestigiosas de este país, simplemente porque él no presentó su vacuna. Era un acto de graduación presencial donde todo el que acudía, esos actos acuden principalmente los familiares. Él no tenía su tarjeta de vacuna porque él es antivacuna, él no cree en la vacuna, él dice que no se pone vacuna y por lo tanto no iba a tener tarjeta. Y él contó que simplemente se tuvo que quedar afuera porque el que no presentaba su tarjeta de vacuna simplemente no entraba a esa actividad. Usted sabe que hay un movimiento pro vacuna y un movimiento antivacuna. Hay gente que dice que eso es un engaño, que no hay que vacunarse, que la vacuna no evita la enfermedad, que la vacuna simplemente es un engaño del sistema, y están los que creemos que realmente la vacuna nos protege. Yo pienso que esta iglesia, la mayoría de gente se ha vacunado, no solamente con 1 y 2 dosis, hay gente que tiene 3 dosis, hay gente que va, rumbo a la 4ª dosis. Las personas actúan hacia las tinieblas por falta de conocimiento. Ya lo dijo en el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. O sea, no hay que decir por qué una persona no actúa en tal dirección, es que no tiene el conocimiento. O sea, no podemos condenarlo porque él le falta información para actuar en tal o cual dirección. Entonces, hay algo que se llama saber. O sea, el conocimiento es como que yo sé acerca de un tema. El mundo es tan amplio, el conocimiento es tan amplio, tan diverso, que es difícil saber de todo. O sea, apenas sabemos una pequeña partecita de todo el saber acumulado de la humanidad. Entonces, alguna vez usted es un experto, pero es que él se ha dedicado a estudiar eso nada más. Y usted le ve tal fluidez al hablar, al conversar, que usted cree que es un gurú en todas las áreas del conocimiento. No. Posiblemente él sea un perfecto ignorante en áreas donde el cual él todavía no ha incursionado. Por eso que es importante enfocarse en el conocimiento de la humanidad. Es único, pero el hombre lo ha dividido en partes para mejor estudiarlo. La realidad es una sola, pero el hombre la ha dividido en diferentes aspectos científicos para que el hombre se prepare en diferentes áreas.
O sea, la matemática, la física, la biología, la química, eso es la realidad, pero la dividimos en partes para mejor estudiarla. O sea, hay un método que se llama, no recuerdo el nombre, pero un método que consiste en que el todo usted lo divide en partes para estudiar cada parte. Entonces, si ese todo tiene 5 elementos, me enfoco en un elemento, después en el segundo elemento, tercer elemento. O sea, estudio las partes para finalmente, cuando lo estudio todo, entonces ya conozco la totalidad. Entonces, en estos tiempos, por ejemplo, no basta con solamente saber. No solamente basta con saber, sino que si usted tiene una información y no sabe usar esa información, usted simplemente tiene una información. Entonces, el hecho de saber es algo que yo diría simple, pero saber utilizar esa información, entonces ahí hay una ganancia superior, hay un aprendizaje de mayor jerarquía. Yo sé eso, pero también sé utilizar esa información. Entonces, además de aprender, o sea que me estoy refiriendo todo a aprender, sé algo y sé utilizar ese algo. Pero muchas veces la gente no valora esa información. Y es lo que pasa en las escuelas, en las universidades, que el alumno quiere aprender. Y hasta los incentivan a aprender a saber utilizar las informaciones que enseñamos. Pero si el alumno no valora esa información, entonces el ser, que es la persona que tratamos de enseñar, porque no enseñamos a otra gente que no sean las personas. Entonces, si la persona no valora esa información, si la persona entiende que eso no me sirve para nada, que eso no es importante para mí, entonces simplemente yo podría aprender eso y aprender a saber utilizar esa información, pero en términos de valor, en términos de actitud, simplemente yo estoy despreciando la información. Como cuando me preparo para un examen, me desvelo, hago todo lo imposible para pasar un examen, ¿verdad? Pero después que yo pasé ese examen, adiós, pelotita de mi vida, eso no me interesa para nada. Pero si la información yo la valoro, entonces el ser humano está valorando algo muy importante. Entonces una cadenita como de 4 eslabones, ¿verdad? Aprendo información, sé utilizar la información, valoro la información y reflexiono acerca de si eso es trascendente para mi vida. Entonces, algunas veces nos quedamos con simplemente la información. O sea, en nuestras iglesias muchas veces nos quedamos con la información. O sea, no usamos la información, no sabemos utilizar el mensaje que hemos recibido y no valoramos la importancia que tiene ese mensaje que nosotros hemos recibido y no reflexionamos acerca de ese mensaje que hemos recibido. Entonces no nos podemos quedar simplemente con recibir la información, porque entonces nos estamos quedando bastante cortos, bastante cojos en términos de la posibilidad de que el mensaje transforme nuestras vidas. Amén. ¿No le gustó o le gustó? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no solo es saber que Él existe. Eso. Y una vez el pastor dijo que hay gente que cree en el Jesucristo histórico, ¿verdad? En el Jesús histórico, que nació allá en Belén, que vivió 33 años. Hay gente que tiene esa visión del Jesús histórico, del Hijo de María, del Hijo de José. Esa es la visión que tiene de Jesús, un hombre. O sea, ni siquiera ven la trascendencia de que no fue un hombre, sino que fue la misma presencia de Dios en ese hombre. Él fue el unigénito encarnado aquí para mostrarnos ese modelo que nosotros debemos ser. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no solo es saber que Él existe, que vivió, que murió en la cruz para salvación nuestra, que resucitó para subir al cielo e interceder permanentemente por nosotros. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Lo usamos, sabemos usarlo. El ser, valoramos ese conocimiento es útil y necesario para mi vida. Eso me beneficia. Y el saber ser tiene que ver con esa reflexión que nosotros debemos hacer con el conocimiento que hemos recibido. Este conocimiento nos llevará a la madurez
¿Qué significa una vida llena de paz? ¿Qué significa una vida llena de amor? ¿Qué significa una vida llena de prosperidad? Porque el mensaje debe tener algún tipo de resultado. Si ese mensaje no hace nada a favor de nuestras vidas, evidentemente que usted dice que eso es letra muerta. O sea, el mensaje llegó a su vida es como el terreno donde sembró una semilla, pero esa semilla quizá nació, ¿verdad? Quizá creció, quizá floreció, quizá finalmente fructificó, pero no todo el mundo llega al mismo proceso, ¿verdad? Hay semillas que nunca nacen, o hay semillas que nacen, ¿verdad? Pero mueren pequeñitas, ¿verdad? Hay semillas que dan un árbol fuerte, pero nunca llegan a florecer. Entonces la idea es que esa semilla fructifique, ¿verdad? Al fin y al cabo. Le pregunté al pastor una vez en un programa de radio, y quizás él no se recuerda, pero yo sí bien me recuerdo, ¿verdad? Porque fui yo que le hice la pregunta: ¿qué significa ser fructífero en el Evangelio, ¿verdad? ¿O qué significa ser transformado por la palabra? Y me recuerdo que la respuesta de él es dar fruto, ¿verdad? O sea, si no hay fruto, evidentemente que todavía el mensaje falta por llegar al propósito que debe llegar. Los hermanos no creen todo lo que está en la Biblia, por eso cogen unas y desechan otras. Nos gustan las cosas que aparentemente son agradables, ¿verdad? Y vivimos cogiendo y desechando, cogiendo, esto es mío, esta me gusta, esta no. Entonces eso es muchas veces lo que pasa con nosotros, que cogemos unas y dejamos otra. Y dice Isaías 42, 16, 17: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Si usted escogiera una y desechara otra, esta es una que hay que escoger, porque realmente Dios puede hacer cosas extraordinarias a favor de nuestras vidas. Y quiero detenerme un poquito aquí en esa dicotomía que tiene el hombre que está en las iglesias, la mujer que está en nuestras iglesias. El hombre está fascinado con los placeres de la vida y los atractivos del mundo, ¿eh? El evangelio, el cristiano, todavía sigue fascinado con esos placeres que puede proporcionar la vida y esos atractivos que el mundo tiene. Y en una de Juan, capítulo 2, versículo 16, quise escoger varias versiones, porque evidentemente que hay unas versiones como que lo explican más claro. Y aunque no la escribí por versiones, pero sí son diferentes versiones. Y dice ese versículo, 1 de Juan 2:16, en una de las versiones dice: el hombre está fascinado con los placeres de la vida y los atractivos del mundo. Pero ese versículo se expresa de la siguiente manera: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Una versión. Otra versión dice: porque todo lo que hay en el mundo, que es la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y otra versión dice:
porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Y dos versiones más dicen lo siguiente: porque nada de lo que hay en el mundo, las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que agrada y el orgullo de poseer riquezas, proviene del Padre, sino del mundo. Y finalmente la última versión dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y pasiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Nosotros somos seres tricótomos, tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Tenemos un alma, tenemos un espíritu. El alma es el centro de las pasiones, el centro de las emociones. Por ahí sentimos, por ahí sufrimos, por ahí somos felices, somos alegres, entristecemos, nos deprimimos. El alma, el centro donde están nuestras pasiones. El cuerpo, la excusa para tener algo que se vea, ¿que sí? Cuando uno era niño en primaria le decían el cuerpo humano está compuesto de tres partes: la cabeza, tronco y extremidades, ¿que sí? Y evidentemente que la cabeza es la parte más importante de cualquier ser. Sin cabeza no podemos vivir. Usted sabe que nos cortan los brazos y las piernas y mire, uno puede seguir viviendo sin extremidades. Pero si nos cortan la cabeza no podemos seguir viviendo. Y por supuesto el tronco es el centro donde están nuestros órganos vitales, ¿verdad? No podemos vivir sin esa parte importante. Entonces, la parte física, ¿por qué tanta importancia le damos a la parte física, ¿verdad? ¿Por qué tanta importancia le damos al centro de las emociones, ¿verdad? Y definitivamente hay gente que vive solamente de lo físico, ¿verdad? De la apariencia, de lo superficial, de lo que se ve con los ojos, ¿verdad? Lo que complace a los ojos. Hay gente que vive para eso, ¿verdad? Porque hay gente que no le importa nada, lo que tú sientes, lo que padeces, lo que sufres. Está preocupado por eso, jamás en la vida. Es la parte física. Y por supuesto, parte de la humanidad solamente vive de su cuerpo y de su alma. El espíritu está empeñado, no sé en qué compra-venta anda por ahí, pero vivimos muchas veces sin el conocimiento de la presencia de una parte espiritual en nuestras vidas, que es lo que nos conecta con la divinidad, con lo sobrenatural, con Dios, con todo aquello que simplemente nos puede edificar a través del Espíritu. La más sencilla de esas versiones que acabo de leer es la siguiente: las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Y la respuesta a todo este versículo de primera de Juan 2:16 está en el versículo siguiente, que es en el 17. Pero el mundo se va acabando, dice una versión, pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre, ¿verdad? O sea, en Cristo Jesús hay una esperanza de vida eterna. En nuestro Señor Jesucristo hay una esperanza cierta. O sea, no es un sueño, no es una ilusión, como la gente del mundo piensa, que es una especie de locura, que a uno le ha llegado una especie de locura en el cual uno comienza a hablar cosas que son para ellos sin ningún tipo de sentido, ¿verdad? Y cuando tú vas a hablarle a una gente de cosas que están alineadas a esto, ¿verdad?, simplemente desechan estas cosas porque para ellos no son importantes
Y si tú le vas a quitar algo que ellos hacen, inmediatamente tú te pones en contra de ellos. ¿Y cómo tú me vas a hablar de eso? ¿Tú crees que yo voy a dejar de hacer esto o voy a dejar de hacer aquello porque tú me digas eso? Y hasta muchos dicen, sí, es verdad, lo que tú me estás diciendo es verdad. Pero no ha llegado el momento, ¿verdad? O sea, no ha llegado el momento donde realmente tú seas tierra fértil para que recibir esa semilla de salvación, esa semilla de transformación, esa semilla de bendición, porque realmente es eso, tú estás rechazando algo extraordinario porque realmente te falta conocimiento. Y repetir una vez más que el pueblo perece por falta de conocimiento. No recibimos un mensaje porque no entendemos la trascendencia que implica recibir ese mensaje, recibir ese saber, esa información. Y mucho bueno, hacer de esa información algo que sea valiosa para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestro entorno y para toda la humanidad. De tal manera que debemos recibir este mensaje todos los días y debemos recibirlo de forma distinta, ¿verdad? Porque muchas veces nos allanamos y lo tenemos y ya como que viene la decadencia en términos de decir, bueno, pero yo no soy hoy el mismo que era en mis inicios de la transformación en fe que yo tuve. O sea, el llamado primer amor que tuvimos, ese ferviente llamado que lo recibimos, y teníamos un ímpetu de cambiar al mundo, ¿verdad? Queríamos que todo el mundo conociera eso, ¿verdad? Y evidentemente que poco a poco nos vamos posicionando en el equilibrio, que sí. Sabemos que existe, si vemos que alguien necesita eso, propalamos el mensaje, pero sin caer en el extremo de con todo aquel que me tope. Aquí viene, aquí está el candidato, aquí está el candidato a transformación. O sea, nos equilibramos, ¿verdad? Y sabemos muchas veces que algunas veces hay que callarse, porque quizás no es el escenario adecuado para que se diga eso, pero algunas veces uno tiene el deseo y lo dice, ¿verdad? Y nadie sabe quién ha recibido, ¿verdad? Porque tampoco andamos confirmando quién recibió eso, ¿verdad? Ni tampoco tenemos que atribuirnos algún nivel de preponderancia porque uno dijo la palabra y alguien escuchó ese mensaje, ¿verdad? O sea, eso simplemente, si tengo algo es porque lo he recibido y no lo compré, sino que lo recibí de forma gratuita, y si debo darlo, tampoco debo venderlo. Tengo que darlo de forma gratuita, sin esperar a cambio absolutamente nada. Vamos a ponernos de pie. No quiero alargar más esto, ¿verdad? Me dice mi esposo, no lo haga tan largo, Y yo en broma, no, lo que tengo aquí es para salir a la 1 de la tarde, también en broma. Hay algo más, pero ya pienso que es el tiempo suficiente. Espero que nuestro Señor Jesucristo haya obrado y que realmente la semilla que se ha propalado hoy siga cayendo en terreno fructífero, en terreno fértil, de tal manera que podamos cosechar un día los frutos que anhelamos. Amén. Oramos, nos ponemos en comunión con nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Nos conectamos y oramos a favor del mundo, a favor de la iglesia global, a favor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la República Dominicana, en nuestro pueblo y por supuesto por nuestra casa de fe. Pedimos por los necesitados, pedimos por los hambrientos, pedimos por lo que le falta abrigo, pedimos por los enfermos, pedimos también por todos aquellos que tienen satisfechas todas sus necesidades, pero quizá le falta sed por justicia, o sea, la justicia divina. Muchas veces no somos justos, no sabemos actuar en la justicia de Dios, porque como se dijo recientemente aquí, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz y justicia en nuestro Señor Jesucristo.
Padre Celestial, te pido por aquellos que están en necesidad, Señor. Te pido por el pueblo dominicano, te pido por aquellos que están en eminencia, por aquellos que toman las decisiones, que muchas veces esas decisiones no son agradables para el pueblo. Te pido sabiduría para aquellos que tienen que tomar decisiones, que tienen que estar alineados al anhelo del pueblo. Muchas veces los pueblos sufren, los pueblos pasan necesidades, pero tú tienes que tomar el control de cada una de las cosas para que cada decisión que se tome sea realmente pensando en la justicia tuya, no en la justicia terrenal. Gracias, Señor. Bendigo a este pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido que en medio de tanta oscuridad tú sigas resplandeciendo, que la luz admirable tuya, que la luz que derriba toda oscuridad sea esparcido en cada lugar, en cada escenario, en cada espacio en el cual nosotros nos toque compartir. Que cuando estemos en nuestras casas seamos luz en nuestras casas, que cuando estemos en la calle seamos luz en ese lugar, que cuando estemos en el trabajo también seamos luz, porque hay mucha gente que actúa por falta de conocimiento, no porque sean malas, no porque sean malvadas, simplemente le falta el conocimiento. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos a este pueblo, bendecimos a esta iglesia, bendecimos a nuestros pastores que están en eminencia. Oye el clamor de cada hermano que en su refugio, que en su casa, en ese lugar solitario, te pide no solamente a favor de él, sino también que te pide a favor de sus hermanos, a favor de sus amigos, a favor de su familia. Te lo bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Yo seguiré